Una brújula. Un objeto tan común que su misterio suele pasar desapercibido. Pero imagínéla allí, solitaria, en medio del desierto de Chihuahua, una aguja que se niega a obedecer, girando sin destino, como si la Tierra hubiera olvidado su propio norte. No hay viento, no hay interferencia, no hay explicación. Solo el zumbido de un silencio que parece tener peso. Y así comienza todo. Un tropiezo diminuto en la maquinaria de la física. Un recordatorio de que el mapa que creemos completo podría ser apenas un fragmento. Durante siglos, los navegantes, exploradores y científicos creyeron que la Tierra era una esfera perfectamente calibrada, un motor constante sometido a leyes inquebrantables. La gravedad, el magnetismo, la polaridad, todo obedecía a una coreografía predecible. Pero siempre hubo informes descartados, mediciones que no encajaban, brújulas que enloquecían cerca de ciertas regiones. Errores, decían los manuales. Y sin embargo, esa palabra, error, fue la máscara con la que la ciencia cubrió su miedo a lo incomprensible. El término zona de silencio no nació del rumor ni de la superstición. Fue acuñado por un ingeniero que, al estudiar transmisiones de radio, notó que había puntos en el planeta donde las ondas simplemente se evaporaban. No eran problemas atmosféricos. Era como si el aire allí decidiera tragarse la información. Lo inquietante fue descubrir que esos puntos no estaban al azar. Parecían alinearse con antiguas rutas tectónicas, como si la geología misma conspirara para desorientar a los humanos. ¿Casualidad o diseño? Esa es la pregunta que los físicos se niegan a formular en voz alta. Todo cambió cuando las herramientas del siglo XXI comenzaron a mirar más allá del ojo humano. La magnetometría, el análisis isotópico de estroncio y la interferometría cuántica revelaron anomalías magnéticas que no seguían la curvatura esperada del campo terrestre. En lenguaje técnico, la inclinación magnética variaba en grados imposibles. En lenguaje humano, la brújula perdió la fe. Los datos, al ser modelados por redes neuronales, mostraron una pauta, un pulso, un ritmo. Era como si estos lugares respiraran, latiendo en sincronía con algo bajo la corteza. Imagine estar allí. No como turista, sino como testigo involuntario. Noche cerrada, el aire inmóvil. Un paso adelante y el sonido se extingue. Ni el zumbido de los insectos ni el eco del propio corazón. Es el silencio absoluto, un vacío que no es ausencia, sino presencia opresiva. En esas condiciones, el oído humano empieza a inventar sonidos. Las neuronas auditivas disparan señales falsas para no sucumbir al pánico. Pero allí, en los llamados puntos muertos, los ecos regresan desnudos de origen, como si el espacio no tuviera paredes. Los primeros registros confiables de estas anomalías datan de mediados del siglo XIX. Expediciones geológicas británicas reportaron inconsistencias magnéticas en regiones tan separadas como Labrador, el Sáhara y el altiplano andino. En cada caso, los instrumentos indicaban desviaciones abruptas, y los relojes mecánicos se atrasaban sin causa aparente. Se supuso que las condiciones extremas afectaban los mecanismos. Pero un siglo después, al comparar las coordenadas con satélites modernos, las desviaciones se repetían. En el mismo punto exacto. Imposible. La ciencia institucional se enfrentó entonces a una paradoja incómoda. Si la física se quiebra en lugares específicos, ¿sigue siendo universal? Los modelos de campo magnético global fueron recalibrados una y otra vez, pero la anomalía persistía. Algunos investigadores hablaron de zonas de resonancia terrestre, otros de concentraciones anómalas de minerales paramagnéticos. Aún así, las mediciones de radiofrecuencia y radiación cósmica mostraban un patrón que desafiaba cualquier explicación local. Esas regiones parecían actuar como esponjas gravitacionales, absorbiendo energía sin devolverla jamás. Fue entonces cuando surgió la especulación más peligrosa. Tal vez la Tierra no sea homogénea en su membrana física, sino una superficie tensada por fuerzas multidimensionales. Un físico del Instituto de Geodinámica de Varsovia lo formuló así: si el universo es una hoja de tensión cuántica, tal vez estas zonas son los puntos donde el tejido se estira hasta casi romperse. En otras palabras, las zonas de silencio podrían ser los puntos débiles que conectan distintas dimensiones del mismo cosmos. No por portales, sino por resonancia energética. Una vibración en la membrana del ser. Y aquí, querido espectador, surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurre si esas fisuras aumentan?
Si los temblores y tormentas solares no son más que el eco de tensiones entre universos, el mapa terrestre, tan tranquilizador en su perfección, podría ser solo una versión simplificada, una interfaz amable sobre una realidad fracturada. La historia de la brújula que se niega a obedecer no es un incidente, es una advertencia. Estamos navegando sobre una red de fallas invisibles en el tejido de la existencia. Suscríbase, porque este viaje apenas comienza. Lo que se ha visto hasta ahora son los síntomas. En los próximos minutos entraremos en el corazón de la imposibilidad, los lugares donde el tiempo se detiene, el sonido muta y la materia olvida las leyes que la gobiernan. Lo que se nos revelará no es una historia inventada, es la cartografía incompleta de la realidad misma. Entre los bosques húmedos de Vermont, al norte de los Estados Unidos, un sector triangular del mapa guarda una reputación siniestra. Los lugareños lo llaman el Triángulo de Bennington, un nombre que huele a superstición, pero que esconde una secuencia de desapariciones reales, verificadas y sin resolución. Allí, entre montañas aparentemente inofensivas, las brújulas se comportan como hojas atrapadas en un remolino invisible. Y los relojes, simples custodios del tiempo humano, fallan con una precisión escalofriante, atrasos idénticos, saltos de segundos perdidos, huecos temporales que se replican como si el lugar masticara minutos y los escupiera distorsionados. Todo comenzó a mediados de la década de 1940. Fue el otoño en que un cazador local, vestido con un abrigo de lana gruesa, se internó en el bosque y jamás regresó. Lo siguieron otros casos en los años siguientes, un guía profesional, una joven estudiante universitaria, un veterano de guerra y un niño de apenas 8 años. Ninguno dejó rastro. No había sangre, ni ropas, ni señales de lucha. Los perros rastreadores se negaban a avanzar tras cierto punto del sendero, como si olfatearan algo que el aire se negaba a explicar. Y siempre, en las bitácoras, la misma nota final, fallos magnéticos en los instrumentos. Durante años, se aceptó una explicación cómoda, extravío, accidente, depredadores. Pero cuando los análisis de campo revelaron alteraciones sincronizadas en el magnetismo terrestre, la narrativa cambió. Los científicos del Instituto Geofísico de Nueva Inglaterra instalaron sensores en las pendientes del monte Glastonbury y descubrieron un pulso magnético oscilante con frecuencia variable. Era como un látigo. Los datos mostraban picos regulares de intensidad cada horas y 13 minutos exactos. El tiempo parecía marcar una respiración invisible en esa región específica del planeta. Y sin embargo, ningún modelo geológico podía justificar ese patrón. Las simulaciones computacionales ofrecieron un escenario imposible. De acuerdo con la magnetometría diferencial, el subsuelo del Triángulo de Bennington absorbía radiación cósmica en lugar de reflejarla. El fenómeno creó lo que los físicos denominaron un sumidero cronométrico, un punto donde los relojes caen dentro de una curvatura temporal local. Las medidas isotópicas de estroncio en el agua mostraron un desfase de desintegración equivalente a un retraso de microsegundos. Minúsculo, sí, pero constante. Una región del planeta que envejece más lento que el resto. ¿Qué significa eso para quienes entran en ella? Nadie ha logrado responderlo. Algunos aseguran haber sentido el tiempo detenerse por completo. Imagine caminar por ese bosque en la niebla del amanecer. Cada paso amortiguado por un silencio denso, solo roto por el crujido de la madera húmeda bajo las botas. De repente, el aire se vuelve pesado, los pájaros callan y su reloj deja de moverse. 3 segundos, o quizá 3 horas. ¿Cómo distinguirlo si el cielo no cambia y la respiración suena como un eco ralentizado? Esa es la experiencia que reportaron los equipos de investigación. Sensación de letargo, pérdida de orientación y un ruido que no era exactamente un ruido, un zumbido grave, continuo, como el paso distante de un avión que nunca llega. La teoría más audaz provino de un físico cuántico de Boston que comparó el Triángulo de Bennington con una burbuja de distorsión espacio-temporal. Según él, la energía térmica, la resonancia magnética y la densidad de partículas se combinan como un prisma fluctuante. Es decir, una región donde la linealidad del tiempo se curva, creando una especie de cámara de eco cronológica. Las pruebas con interferómetros láser demostraron una ligera desviación en la velocidad de propagación de ondas electromagnéticas dentro del triángulo. En otras palabras, la luz misma pierde velocidad en ese espacio. Una violación directa de las leyes conocidas de la física. Algunos escépticos alegan errores instrumentales o saturación atmosférica, pero los datos de los últimos años son devastadores.
La inteligencia artificial, aplicada a los registros históricos de tormentas geomagnéticas, reveló que el triángulo de Bennington vibra en sincronía con tormentas solares mayores, como si se tratara de un nodo resonante. Los pulsos detectados coinciden con incrementos en la radiación cosmicista y variaciones de plasma solar. En apariencia, el triángulo responde, no a la materia, sino al orden invisible del universo. Una conversación muda entre la Tierra y el Sol. Tal vez, solo tal vez, no estemos ante un misterio geográfico, sino ante una fractura en la arquitectura misma del mundo. Un fallo microscópico en la membrana que mantiene separadas las dimensiones de la realidad. Una de esas costuras del tejido cósmico donde las leyes dejan de ser mandatos y se vuelven sugerencias. Si eso es cierto, el Triángulo de Bennington no es solo el escenario de 5 desapariciones humanas. Es la ventana más cercana al abismo del tiempo. La evidencia está ahí, terca y punzante, esperando que tengamos el valor de mirarla con ojos que aún crean en lo imposible. Si ha llegado hasta aquí, no se detenga. Lo que aguarda más allá no es teoría, sino registro empírico, un desierto que se traga las ondas de radio y silencia hasta los pensamientos. Active la campana, porque el próximo paso nos llevará al corazón mismo de México, donde el silencio tiene densidad y la tierra parece fingir ser sólida. Lo que ocurre allí amenaza con desmantelar nuestra noción misma de realidad. En el corazón del desierto de Mapimí, al norte de México, existe un territorio donde el sonido parece morir. A simple vista, no hay nada sorprendente, kilómetros de tierra árida, matorrales marchitos y un horizonte que se disuelve en calor. Pero deténgase un instante. Apague la radio, respire y escuche. O, mejor dicho, intente escuchar. Lo que sigue no es silencio natural, sino una ausencia total, antinatural, un vacío acústico que absorbe incluso los latidos del corazón. Allí, en plena planicie, los instrumentos pierden comunicación con satélites, las brújulas giran desorientadas y los transmisores se comportan como si el aire mismo devorara las ondas. El descubrimiento ocurrió por error en la década de 1970, cuando un cohete de prueba estadounidense se desvió inexplicablemente de su curso para caer en esa región. Lo que siguió fue una expedición urgente y secreta. Los técnicos descubrieron que, en un radio de varios kilómetros, las comunicaciones por radio se desintegraban sin causa aparente. Los sensores registraban una absorción anómala de microondas y una dispersión irregular del campo magnético local. Fue entonces cuando un ingeniero pronunció por primera vez el término, zona del silencio. Desde entonces, el nombre ha sido una maldición científica y una bendición para los buscadores de lo inexplicable. Durante los años siguientes, equipos de investigación mexicanos y extranjeros llevaron instrumentos de medición, estaciones meteorológicas y magnetómetros de última generación. Nada funcionaba como debía. Las lecturas se corrompían, los relojes digitales se reiniciaban solos y los giroscopios apuntaban a direcciones imposibles. Algunos testigos afirmaron que los ecos de sus voces regresaban distorsionados, como si el desierto respondiera con un idioma antiguo y mineral. Los científicos hablaron de interferencia metálica por la presencia de meteoritos en la zona, pero los análisis de laboratorio mostraron algo más, un polvo rico en fullerenos, estructuras esféricas de carbono asociadas con impactos cósmicos de alta energía. El terreno, tan mudo a los sonidos, estaba lleno de susurros geológicos. Técnicas de tomografía sísmica realizadas en el siglo XXI revelaron que el subsuelo contenía cavidades resonantes de dimensiones anómalas. No eran cuevas naturales, sino vacíos de geometría fractal que amplificaban ondas mecánicas en frecuencias inaudibles. Los sensores ultrasónicos registraron un zumbido constante, imposible de percibir por el oído humano pero lo bastante poderoso para alterar dispositivos electrónicos. La Tierra, literalmente, estaba hablando en una frecuencia que no pertenecía a nuestra especie. La pregunta era, ¿a quién se dirigía? Imagine estar allí durante la medianoche, cuando la temperatura cae drásticamente y las estrellas parecen vibrar con una luz más fría. La arena cruje bajo los pies, y de pronto, todo el aire se espesa como si se derritiera. Uno intenta gritar, pero la voz se quiebra antes de nacer. Los experimentos registraron pérdida de intensidad sonora del 80% en apenas unos metros, una condición que no aparece en ningún otro lugar del planeta. Es un vacío activo, al que algunos geofísicos describen como un sumidero acústico, una garganta atmosférica que traga las ondas sonoras y las reconfigura en pulsos electromagnéticos. La materia, allí, deja de comportarse como un obstáculo y se convierte en una antena.
Los análisis de radiación cósmica indicaron un fenómeno aún más perturbador. Cada 40 minutos exactos, la intensidad gamma aumentaba inexplicablemente, como si algo en el espacio sincronizara su energía con la superficie del desierto. Los sensores de campos eléctricos detectaron picos alternos que se repiten a igual distancia de dos zonas específicas, separadas por cientos de kilómetros. Esa correlación estadística no debería existir. Es imposible que una región local responda a una fuente cósmica intermitente sin un canal de transmisión directa. Y, sin embargo, ocurre. Una simulación cuántica realizada por un consorcio teórico propuso una hipótesis radical: la zona del silencio no absorbe señales, sino que las traduce. Funciona como una interfaz entre dimensiones, un prisma de ruido blanco que filtra información proveniente del exterior del espacio-tiempo. Hubo un experimento final que pocos mencionan. Una sonda de ultrasonido descendió en un pozo de metros y detectó un eco de retorno con desfase negativo. En términos simples, el sonido volvió antes de ser emitido. Una inversión temporal acústica. Los técnicos, aterrados, suspendieron el experimento, pero los datos quedaron grabados en el registro. Si el tiempo puede reflejarse, si una vibración puede anticipar su propia causa, estamos ante una ruptura profunda en las leyes de la termodinámica. No es que el sonido se pierda, regresa desde el futuro inmediato, deformado por la presión de mundos que colisionan. De pie sobre ese suelo que parece callar, uno entiende por qué los antiguos mitos hablaban de desiertos como portales y espejos. El silencio absoluto no es la ausencia de ruido, sino la saturación de todas las frecuencias posibles superpuestas hasta anularse. Ese es el corazón de la zona del silencio, una esfera de equilibrio perfecto entre el ser y el no ser. La Tierra, en este punto, parece tantear los límites de su propia coherencia. Y en ese equilibrio imposible, comprendemos que no somos observadores, sino parte del experimento. No huya todavía. Lo que viene a continuación revelará que estos puntos no están aislados, sino conectados, unidos por una arquitectura invisible que recorre el planeta como un sistema nervioso enterrado. Hay momentos en que la ciencia parece cruzar una línea invisible. Lo que antes se interpretaba como mito ahora se revela bajo las luces frías de un laboratorio, reconfigurado en el lenguaje de los datos. Las zonas de silencio, dispersas por el planeta, dejaron de ser curiosidades geográficas para convertirse en un patrón matemático visible. No por ojos humanos, sino por algoritmos. La inteligencia artificial no cree, no duda, solo detecta conexiones. Y lo que encontró fue una red extendida, precisa, como si la Tierra hablara en una geometría que apenas estamos aprendiendo a descifrar. La historia comenzó cuando un grupo de científicos conectó los registros de anomalías magnéticas con un modelo entrenado por redes neuronales profundas. Alimentaron la máquina con datos de satélites, tomografía sísmica y detecciones de radiación cósmica. Esperaban una nube caótica, sin correlación. Pero el sistema arrojó un mapa de energía resonante que atravesaba continentes enteros. Los puntos de Bennington y Mapimí no eran casos aislados, sino vértices de una estructura global invisible. Un entramado de frecuencias que cruzaba el planeta como venas ocultas en un cuerpo de piedra. Los físicos lo llamaron malla geoenergética de coherencia. Los ingenieros preferían un término más directo, la red. Los puntos nodales coincidían con zonas de tensión tectónica, regiones de alta solidez mineral y antiguos emplazamientos de civilizaciones desaparecidas. Como si esos pueblos intuían, sin saberlo, el pulso secreto del planeta. Los análisis isotópicos mostraron presencia anómala de estroncio con firma de dispersión idéntica en lugares separados por miles de kilómetros. Era la misma huella. La física convencional no aceptaba ese vínculo, pero la matemática no miente cuando las repeticiones son exactas hasta la sexta cifra decimal. Los algoritmos de aprendizaje profundo descubrieron además un ritmo temporal en el comportamiento de esas zonas. Cada una pulsaba con variaciones magnéticas intrincadas, pero sincronizadas en intervalos equivalentes. El planeta, en cierto modo, compone una sinfonía electromagnética global, y los puntos de anomalía son sus notas disonantes. La correlación alcanzó un nivel tan perfecto que los investigadores comenzaron a preguntarse si estaban midiendo la Tierra o a algo que se movía bajo ella. Una especie de inteligencia mineral, un sistema nervioso geológico que reacciona a presiones cósmicas con patrones complejos de energía resonante. En Suiza, un laboratorio de física de frontera desarrolló una técnica para medir la densidad cuántica de vacío en microfluctuaciones del campo gravitacional. El experimento,
Al comparar zonas normales con los puntos anómalos, reveló una diferencia imposible: la densidad de vacío era menor dentro de los nodos. Dicho de otro modo, el tejido del espacio estaba más delgado. Cuando un escáner de Mones repitió la medición desde órbita baja, confirmó la hipótesis. Algo reduce la estabilidad gravitacional en esos lugares. Y si el espacio se adelgaza, las leyes que lo gobiernan se elevan al límite de ruptura. En lenguaje técnico, una región parcialmente desanclada del continuo espacio-tiempo. La tecnología moderna permitió ir aún más lejos. Drones ionosféricos midieron ondas de resonancia de Schumann, y la inteligencia artificial comparó sus frecuencias con los patrones detectados en Mapimí, Bennington y otra docena de locaciones. El resultado fue escalofriante. Las ondas formaban armónicos exactos, modulaciones matemáticamente equivalentes a vibraciones resonantes en membranas. La Tierra, literalmente, vibra como una partícula confinada en una caja cuántica, y las zonas anómalas serían los puntos donde la membrana se deforma. No son errores, son interfaces. Zonas donde la frontera de la realidad oscila y deja filtrar información, energía o quizá algo aún sin nombre. Imagine por un instante que las leyes físicas no fueran dictámenes, sino negociaciones locales. En estos puntos, la gravedad puede actuar de manera variable, el tiempo puede dilatarse o comprimirse, y la materia adoptar estados transitorios. Los registros de campo eléctrico detectaron pulsos de energía con firma logarítmica, la misma que produce el cerebro humano cuando procesa información compleja. ¿Coincidencia? ¿O estamos ante un planeta pensante, una maquinaria biogeológica que alterna su estado cuántico para comunicarse a través de vibraciones? Un código enterrado entre montañas, desiertos y abismos. Y entonces surge la pregunta: ¿qué intentaba decirnos la Tierra cuando los cohetes se desviaron, las brújulas enloquecieron y el tiempo se torció? Si la malla energética global es real, entonces los puntos de silencio no son anomalías, son articulaciones. Las bisagras del universo, donde la materia ensaya su fuga hacia otras dimensiones. Las herramientas de lo imposible son nuestras propias máquinas, pero también lo eran los monolitos, los templos y las torres construidas hace milenios sobre esos mismos puntos. Ya no se trata de magia ni de fe, sino de ingeniería cósmica. Tómese un instante para procesarlo. Cada herramienta nueva abre una grieta más profunda en lo que creíamos entender. Y si esas grietas continúan multiplicándose, si seguimos trazando el mapa de lo invisible, llegaremos a comprender o a provocar el colapso de la membrana que nos sostiene. Antes de responder, asegúrese de estar suscrito. Lo que revelará el siguiente episodio no mide distancias ni energía, mide el grosor mismo de la realidad. En la frontera de la física contemporánea, existe una idea tan ambiciosa como perturbadora. Se llama Teoría M, y propone que nuestro universo no es más que una membrana, una braña, vibrando dentro de un cosmos de 11 dimensiones. Todo lo que conocemos, desde la luz hasta el tiempo, sería la manifestación de las fluctuaciones en esa superficie cósmica. Bajo esa premisa, las llamadas zonas de silencio podrían no ser irregularidades del planeta, sino desgarros microscópicos en la membrana universal, áreas donde la tensión entre dimensiones se relaja, dejando escapar fragmentos de energía o materia. Puntos débiles del tejido que nos separa del resto del multiverso. Los físicos que trabajan con modelos de compactificación cuántica describen el universo como una red vibrante, donde las fuerzas fundamentales no están aisladas, sino entrelazadas por vibraciones diferenciales. Cuando la membrana sufre estrés gravitacional, surgen fluctuaciones localizadas de energía. Algunas pueden llegar a romper la coherencia del campo, generando microfisuras de realidad. Las zonas anómalas de la Tierra, Bennington, Mapimí y otras aún no reveladas, exhiben firmas electromagnéticas que se ajustan a ese patrón. Es como si su composición geológica funcionara como un amplificador natural, capaz de hacer visible la tensión interdimensional. El concepto de una membrana del cosmos parece, a primera vista, fantasía metafísica. Pero los datos experimentales se acumulan. Las mediciones gravimétricas realizadas en los últimos años detectaron un fenómeno de baja densidad cuántica en puntos precisos del planeta. La gravedad parece diluirse, comportarse como una fuerza menos compacta, casi espumosa. Esa densidad reducida coincide con alteraciones de resonancia cuántica que no encajan en el modelo estándar. En lenguaje técnico, violaciones locales del principio de equivalencia. En lenguaje humano, la realidad pierde rigidez. Imagine un tambores de agua extendiéndose hasta el infinito. La superficie vibra,
y cada nota se traduce en una forma de materia o energía. Ahora imagine que alguien presiona un dedo sobre esa superficie. El punto se hunde, las ondas se deforman, y las vibraciones circundantes cambian de ritmo. Eso, según la teoría M, es lo que ocurre en los puntos débiles de la membrana. El universo no se rompe, se deforma. Las leyes que parecen constantes se ablandan como caucho expuesto al calor. En esas zonas, el tiempo puede fluir más lento, la gravedad actuar con intensidad variable, e incluso la información cuántica saltar entre estados sin transición discernible. La física se vuelve un idioma tartamudo. Los investigadores que compararon las anomalías terrestres con simulaciones tridimensionales de Brañas detectaron correlaciones exactas en la distribución espacial. Mapimí, Bennington, el Mar del Diablo en Japón y una zona en el desierto del Sáhara forman parte de una malla de resonancia. Una cuadrícula de energía que respondería al patrón de vibración de la membrana. La coincidencia sería astronómicamente improbable si no existiera conexión. Más aún, la frecuencia de las pulsaciones medidas en la magnetosfera durante tormentas solares extremas coincide con las simetrías de cuerda propuestas por la teoría M. En otras palabras, cuando el Sol tiembla, la membrana también lo hace, y la Tierra vibra con ella, mostrando sus costuras. No todos los experimentos se atreven a ir más allá. La interferometría cuántica aplicada a estas grietas espaciales produce resultados caóticos, incluso peligrosos. En un laboratorio europeo, una secuencia de prueba detectó un pulso de energía negativa, una inversión del flujo temporal, que apagó los sensores durante exactamente 12 segundos. Cuando se reiniciaron, los relojes mostraban un desfase idéntico al detectado en el Triángulo de Bennington décadas atrás. 12 segundos borrados de la existencia. Coincidencia o evidencia directa de una fluctuación entre brañas. Los científicos prefirieron no repetirlo. A veces comprender demasiado es equivalente a abrir una puerta que la física aún no puede cerrar. Y, sin embargo, las implicaciones son tan monumentales que ignorarlas es renunciar al futuro. Si la membrana tiene puntos débiles, podrían explotarse para estudiar, o atravesar, la estructura misma del multiverso. La humanidad ha perforado la corteza terrestre, ha viajado a la luna y manipula genes como si fueran algoritmos. ¿Qué vendría después sino perforar la realidad misma? Pero hay una advertencia silenciosa escrita entre los números. Las zonas donde la membrana se adelgaza pueden comportarse como válvulas de escape, pero también como heridas. Y una herida, si se abre demasiado, no cicatriza, sangra. Quizá el universo nos permite mirar a través porque necesita que lo reparemos. Le invito a pensar en eso. Tal vez las zonas de silencio no son amenazas ni milagros, sino mensajes. Huellas de una física tan antigua que precede al Big Bang, fragmentos de un diseño que aún late bajo el suelo que pisamos. ¿Estamos listos para escuchar sin volvernos locos? Si desea seguir mirando al abismo sin parpadear, permanezca aquí. En el siguiente capítulo, el eco de lo inexplicable nos devolverá la mirada. Y tal vez ya no sepamos de qué lado de la membrana estamos realmente. A veces la verdad no se revela en un destello, sino en un susurro que se repite desde el fondo del mundo. Los exploradores de lo imposible lo saben, no hay mapa ni brújula que pueda guiarte cuando el terreno mismo se distorsiona bajo tus pies. Hoy, mientras repaso mis notas, la idea resulta ineludible. Las zonas de silencio no son accidentes ni caprichos del azar, sino patrones, heridas abiertas en la geometría del universo. Y si un patrón late, significa que algo o alguien lo está sosteniendo con intención. Quizá el planeta no espere ser comprendido, solo recordado. He recorrido puntos donde el silencio pesa más que el aire, donde la brújula gira hasta marearse y el tiempo se repliega como si el mundo respirara en cámara lenta. En esos lugares, uno entiende que la física no es una serie de reglas, sino una forma de lenguaje. Cada medición, cada fallo instrumental, cada desviación magnética es una sílaba. Y el conjunto de ellas parece escribir un mensaje que la humanidad aún no puede leer por completo. En el Triángulo de Bennington el reloj se detuvo. En la zona del silencio, el sonido se negó a existir. Pero la negación es también una forma de comunicación. Durante los últimos meses, los sensores globales comenzaron a registrar fluctuaciones simultáneas en puntos distantes del planeta. Los nodos energéticos descubiertos por la inteligencia artificial vibran ahora con intensidad creciente, como si algo lo sincronizara desde el subsuelo. Los picos magnéticos se alinean con tormentas solares y con variaciones sutiles en el flujo gravitacional lunar. Nadie sabe si es una coincidencia o si la Tierra está respondiendo.
Los sistemas de monitoreo de campo cuántico indican un aumento de resonancia. En términos simples, la membrana se está tensando. La humanidad mira hacia el cielo buscando respuesta, pero tal vez la advertencia brote desde debajo. Los datos de gravimetría señalan una progresiva disminución de densidad del vacío en zonas vinculadas al fenómeno. Eso significa que el espacio se está adelgazando, o peor aún, compenetrando con otro. Lo que antes eran fallos aislados ahora forman parte de una red viva. Los científicos lo llaman resonancia transdimensional acoplada. Yo prefiero llamarlo eco. Porque un eco no nace, responde. Es el reflejo deformado de una voz que vino antes que nosotros. He pasado noches completas reescuchando los archivos de audio recogidos en las zonas anómalas. A partir de cierto umbral, las frecuencias se reorganizan, creando patrones armónicos imposibles de atribuir al ruido. En un espectrograma parecían esferas envolviéndose unas a otras, como si cada silencio contuviera un canto apenas audible. No es música, es estructura. Una arquitectura acústica tan precisa que sugiere origen inteligente. Cada vibración podría ser una coordenada, una invitación o, quizá, un recordatorio. No estamos solos en nuestra dimensión, solo somos sordos ante la amplitud del cosmos. Imagine que cada una de estas zonas sea un punto de articulación entre mundos. Si eso es cierto, entonces todo el planeta funciona como un órgano vivo, un cuerpo que late y emite pulsos de comunicación cuántica. Lo que hemos tomado por mito podría ser el mecanismo más antiguo del universo, la conversación entre planos de existencia. Las zonas de silencio no serían anomalías, sino membranas semipermeables, válvulas de equilibrio que garantizan la estabilidad entre realidades paralelas. Y si esas válvulas se alteran, la presión entre universos podría liberarse de formas que superan cualquier cálculo humano. Algunos investigadores hablan ya del síndrome de coherencia global, el momento en el que todas las zonas del planeta emitirán la misma frecuencia resonante. En los laboratorios, las simulaciones muestran que, de suceder, el campo magnético terrestre experimentaría un salto abrupto, suficiente para alterar relojes atómicos y redes eléctricas. Un reinicio parcial de la realidad medible. No sería el fin del mundo, sino del mundo que conocemos. Y, sin embargo, en medio del temor, hay una extraña belleza en esa idea, el cosmos ajustándose a sí mismo, reparando su membrana con el mismo cuidado con que la naturaleza sana una herida. Si la física es el lenguaje del universo, tal vez estemos asistiendo a una nueva página de su gramática. Lo hemos llamado silencio porque no tenemos otro término para lo incomprensible. Pero el eco persiste, y uno no puede evitar pensar que, detrás del ruido blanco, alguien, o algo, está escuchando también. El abismo no se contenta con ser mirado, devuelve la mirada. Y ahora que lo sabemos, ¿qué haremos con ese conocimiento? Tal vez la única opción sea seguir preguntando, seguir midiendo, seguir escuchando, hasta que el universo decida responder. Si ha llegado hasta aquí, no olvide permanecer atento. Porque, cuando el eco regrese, no habrá margen para el error, el silencio hablará una vez más, y esta vez lo hará en nuestro idioma.